Bueno, vamos a seguir igual que hicimos en otros sistemas, y lo hicimos en Delphi, en fin, lo hicimos en... ¿Cómo se realiza la verificación de la instalación, la comprobación de instalación eléctrica de esta electroválvula? O sea, de una electroválvula de control de presión en alta. La electroválvula de presión en alta, como ya comentamos en la parte teórica, tiene dentro una bobina con dos terminales que van conectados a un conector de dos terminales. La instalación del vehículo es esta. Este cable que viene por aquí, la instalación del vehículo, viene a este conector. Estos son los dos terminales que vienen a este conector. Y para hacer la verificación, igual que hicimos en otros sistemas, para no tener que andar pinchando los cables, andar pinchando por aquí detrás, como tenemos este adaptador que veis de aquí, viene el adaptador este, se viene a unas bananas en las que puedo hacer medidas, y luego tengo un adaptador hembra de igual tipo que el anterior, y lo engancho a lo que es el conector de la electroválvula de control de presión en alta. De forma que ahora puedo realizar las medidas de tensión en los dos terminales a través de estas bananas y no tengo que andar pinchando la instalación. Y si quiero medir intensidad de corriente, no tengo más que coger el cable este, colocar la pinza perimétrica abarcando uno de los cables y así mediría la corriente. Bueno, pues vamos a empezar haciendo las verificaciones de la tensión de alimentación y del negativo de control por pulsos de masa de la válvula. Bien, la válvula tiene un terminal que va a ir alimentado con tensión de alimentación de red del vehículo y otro va a ir al calculador y va a ser controlado por pulsos en masa. Voy a utilizar la pinza perimétrica, la verificación de voltaje, que es esta que tengo aquí, lo pongo en voltios y ya me está midiendo voltaje ahí. De mano, para localizar el terminal de positivo y el terminal de control por masa, pues voy a hacer la medida en los dos terminales, referenciándolo todo a masa motor. Bueno, cojo el negativo, lo pongo a esta pinza la conecto a la masa del motor, es decir, que ahora la sonda de negativo la tengo conectada a masa motor, estoy midiendo, referenciando la tensión que ve aquí con respecto a masa motor, a negativo de motor. Y ahora tengo aquí los dos terminales que vienen a la válvula, pues ahora, por ejemplo, coloco en este y ahora estaré midiendo el voltaje que tengo aquí con respecto a la masa. Y aquí podéis ver que tengo un voltaje de 12,47 voltios, ¿lo veis, no? En el otro, respecto a masa, tengo un voltaje de 12,06, un voltaje inferior. Significa que el verde, el que tengo conectado aquí al color verde, el verde viene al blanco. ¿Veis este que viene aquí como blanco? Pues ese es el que va al calculador y es el que va a controlar la masa por pulsos. Y el que tiene más tensión, 12,46, 12,47, en este caso es el rojo, y el rojo aquí lo tengo enganchado al verde, es el que viene con alimentación de red del vehículo. Es decir, primera verificación que haremos. Por lo menos en uno de ellos tenemos que tener tensión de red del vehículo y en otro vamos a tener un voltaje inferior que va a ser el de control por negativo. Ahora, la diferencia de voltaje que hay entre uno y otro no es muy grande, es pequeña, porque vemos que uno tiene 12,45 y el otro pues tiene 12,6, 12,06, 12,05. Luego hay una diferencia de voltaje entre ellos no muy grande. Si quiero ver la diferencia de voltaje que hay ahora entre ellos dos, conecto el positivo al que tenía alimentación, suelto la pinza de masa y le conozco al que va al control por negativo. Y ahora aquí el voltaje que estoy midiendo es la diferencia de voltaje que hay entre esos dos. Ahora tengo una diferencia de potencial, o sea, el voltaje que el calculador le está aplicando a esa electroválvula es inferior a medio voltio. Con un voltaje inferior a medio voltio significa que va a circular una corriente muy pequeña. Y efectivamente lo puedo ver si yo cojo ahora la pinza y hago la selección para medir intensidad de corriente, pongo a 0, y si ahora me voy
una décima de amperio. ¿Lo veis? Una décima de amperio. La corriente es pequeñísima. Claro, la corriente es muy pequeña porque la diferencia de potencial o diferencia de voltaje que hay entre los dos terminales es pequeña. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo en funcionamiento. Y claro, al ponerlo en funcionamiento, este tipo de electroválvulas de control de presión en rampa rail lleva una precarga muy baja, es decir, que para que suba la presión en rampa rail tiene que aplicar corriente, luego el voltaje entre ellas dos tiene que aumentar y la intensidad de corriente por ella tiene que aumentar también. Si ahora medimos el voltaje entre ambas, vemos que tenemos 2 voltios, es decir, ahora el calculador, la alimentación no va a variar, pero el voltaje en el de negativo va a ir más abajo, de forma que el voltaje de alimentación de la electroválvula, o sea, el voltaje entre los dos terminales de la electroválvula, aumentó a 2 voltios. Significa que ahora la corriente que va a circular por la electroválvula tiene que ser mayor. Si ahora esto lo pongo en la medición de intensidad de corriente, pongo a 0, me vengo aquí, tengo medio amperio aproximadamente, ¿lo veis? Tengo medio amperio porque tengo un voltaje superior. Bien, si ahora yo quisiera ver cómo se comporta la electroválvula, pues iría comparando los valores de intensidad de corriente con la presión rail que tengo en rampa. Entonces vería que al pegar un acelerón brusco, que voy a tener una demanda de presión rail más elevada, el voltaje entre ambos tiene que aumentar y la corriente tiene que aumentar. Entonces, para medir la presión en rampa rail puedo utilizar el equipo de diagnosis. Entonces, con el equipo de diagnosis lo pongo monográfico. Lo voy a colocar primero en voltios. Bueno, sigo con los 2 voltios. Y ahora tenemos una presión en rampa rail de 304 bares. Bien, si aceleramos y lo mantenemos acelerado, aunque no aceleremos bruscamente, al girar más rápido la presión rail subirá algo más. Estamos a 600, no, manténlo acelerado, pero sin acelerar. Bueno, estamos a 450 y ahora podemos ver que tenemos 4 voltios de tensión de alimentación, es decir, para que subiera la presión de rail tiene que subir el voltaje. Si ahora mido la intensidad de corriente, tengo 1,4 amperios. Es decir, al aumentar el voltaje, aumenta la intensidad de corriente. Al aumentar la intensidad de corriente, ya puedes dejar de acelerar. La fuerza magnética que se genera en la válvula es mayor y necesitamos una presión rail más elevada para conseguir levantar la válvula. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos